Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en algo literalmente épico. Imaginaos la mayor traición de la historia. Pero no hablamos de imperios humanos, ¿eh? Hablamos de algo a escala cósmica. La historia de cómo una armonía absolutamente perfecta voló por los aires por la mayor traición jamás concebida. Un relato increíble de luz, de orgullo desmedido, de guerra cósmica y de una caída que, nos demos cuenta o no, sigue resonando hoy en día. Vamos a ver cómo ocurrió todo esto. Fijaos en esta frase para empezar a ponernos en situación. Antes del tiempo, cuando no existía el dolor ni la oscuridad. Intentad imaginarlo por un momento. Un universo vibrando en una armonía que, sinceramente, nos cuesta hasta procesar. Cero caos, cero disonancia, todo, absolutamente todo, existía bajo la autoridad inquebrantable del Creador. Es súper importante tener claro este escenario inmaculado para entender la auténtica brutalidad de la tragedia que venía en camino. Así que arrancamos con la parte 1, la perfección y la luz. Esa era de armonía impecable. Y justo en medio de toda esa gloria indescriptible tenemos a nuestro protagonista, Lucifer, el portador de luz. Y a ver, no era un ángel cualquiera del montón, era una auténtica maravilla. Estaba revestido de una belleza y una sabiduría increíbles, de un esplendor inigualable que le permitía caminar nada menos que entre piedras de fuego. Pero su característica más alucinante, su mayor atributo, era que reflejaba la gloria divina como un espejo perfecto. Además de todo eso, era un líder, el encargado de la adoración celestial. Imaginaos que cada nota, cada vibración de alabanza, fluía a través de él como un río eterno de música pura. Una pasada. Pero claro, aquí viene el giro. Pasamos a la parte 2, la semilla del orgullo. Esa grieta casi imperceptible. En lo más profundo de su ser, donde antes solo había perfección absoluta, empieza a formarse una grieta. Un pensamiento pequeñito que empieza a crecer lentamente, como una sombra silenciosa. Originalmente, su propósito era ser ese espejo del que hablábamos, ser un reflejo perfecto. Pero de repente surge el clic, la idea de que su brillo era tan inmenso que no bastaba con ser un mero reflejo, merecía ser la fuente. Llegó a creer que su gloria no tenía por qué depender de otro, que debía surgir pura y exclusivamente del mismo. Básicamente estamos viendo el nacimiento del ego en su estado más puro. Y bueno, esta escalada psicológica letal no pasó en un segundo, claro. Es un proceso. Lo que empezó como una simple contemplación, una ideíta rondando en la cabeza, se transformó inevitablemente en orgullo. Ese orgullo mutó y engordó hasta hacerse ambición, y al final, la ambición estalló en rebelión pura y dura. Empezó a mirar el trono supremo no con respeto ni reverencia, sino con deseo. Se creyó que su propia belleza y poder lo hacían digno de mandar en todo. Y toda esta locura culmina en una declaración interna que pone los pelos de punta. No la gritó, pero ardía por dentro, y cambiaría la eternidad para siempre. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. En ese preciso y silencioso instante, se acababa de gestar la mayor traición de todos los tiempos. Lo que nos lleva de cabeza a la parte 3, la rebelión de los ángeles, seduciendo a las estrellas. Porque este pensamiento no se quedó en su cabeza. Utilizando un carisma y una influencia bestiales, empezó a seducir a otros ángeles. Les susurraba ideas súper tentadoras de libertad, prometiéndoles un reino donde no tendrían que servir a nadie, donde ellos serían los jefes supremos. Y claro, muchos cayeron rendidos ante su brillo y se unieron a la causa. En cuestión de nada, lo que antes era pura unidad y adoración se resquebrajó por completo. Pasamos a una división y una guerra que, literalmente, hicieron temblar los cielos. Entramos entonces en la cuarta parte, la guerra y la caída. Un choque que ya era inevitable. A ver, esto no fue una batalla física de espadas, fue una guerra espiritual que rasgó la mismísima luz, y en la otra esquina del cuadrilátero, por decirlo así, se levanta Miguel, el arcángel guerrero liderando a los ejércitos que se mantuvieron leales. El contraste es brutal. Miguel es pura lealtad, humildad y fidelidad inquebrantable al Creador. Lucifer, en cambio, encarna la traición y un orgullo desmedido, convirtiéndose en el enemigo de la verdad. Fue un choque de voluntades espectacular, donde cada chispa de poder iluminaba todo como un relámpago eterno. Pero seamos realistas. Por muy inmenso y grandioso que fuera el ángel caído, su fuerza jamás iba a superar la autoridad divina. Ninguna creación le gana un pulso a su creador. En el punto más alto de su rebelión, ¡pum!, llega la expulsión. Descienden al vacío como un rayo, como una estrella que se desploma. Y esta caída provoca una transformación radical. Pierde su esencia original y se convierte en lo que juró nunca ser, el príncipe de las tinieblas, un adversario eterno. Y esto, amigos, abre un nuevo campo de batalla. Porque es justo en esa caída cuando nace verdaderamente la oscuridad. Entran en escena cosas que antes no existían en absoluto, el dolor y la separación. Y como Lucifer ya no podía derrocar al Creador allá arriba,
Su objetivo dio un giro de 180 grados. Ahora su propósito era corromper la obra perfecta de la creación. Así arranca esta guerra contra la humanidad. Su táctica es replicar esa misma rebelión inicial, pero en la tierra, sembrando sin parar la duda, el engaño y la tentación entre nosotros. Y llegamos a la quinta y última parte, una advertencia eterna. Ese eco en cada corazón. Porque seamos sinceros, esta historia no es solo un mito antiguo o un relato del pasado, es una advertencia súper clara que resuena hasta el día de hoy. Nos define lo que es la verdadera grandeza. Nos enseña que hasta la luz más brillante del universo puede estrellarse si se aparta de la verdad. La verdadera grandeza no está en pisar a otros o intentar elevarse por encima del Creador, sino en permanecer humildemente en esa voluntad divina. Porque toda rebelión impulsada por la soberbia, todo intento de ser la fuente cuando naciste para ser un reflejo, bueno, ya hemos visto que tiene un precio devastador. La soberbia siempre encuentra su caída. El destino de esta rebelión estaba marcado desde el minuto 1 por el mismo orgullo que la arrancó, y sabiendo cómo termina toda esta épica confrontación, nos queda una pregunta enorme flotando en el ambiente. Una para pensar despacio. Aunque la oscuridad parezca súper fuerte por un tiempo, ¿tendrá siempre la luz la última palabra? Os dejo con esa reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda de hoy y nos vemos en la próxima.